Jalen Hurts tiene un nuevo contrato con los Philadelphia Eagles y tenemos aquí ya los detalles confirmados para poder analizar a profundidad el nuevo acuerdo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes para poder comentar ahora el nuevo contrato de Jalen Hurts, el quarterback de Filadelfia. Es un episodio que solemos hacer con contratos importantes, que nos hacían falta los detalles oficiales, ya que se revelan los detalles. Vino después el tema de Lamar Jackson, obviamente el fin de semana del draft, tanto pre, durante como el post. Así que finalmente podemos enfocarnos ahora sí en los detalles ya finales oficiales del contrato de Jalen Hurts analizados a profundidad. Recuerda que si aún no estás suscrito aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, te invito a hacerlo ya sea en YouTube o en la plataforma en la que estés escuchando este podcast para poder seguir creciendo con la comunidad de Hablemos de Fútbol. El contrato de Jalen Hurts tiene dinero nuevo, que son 5 años y $255 millones. Esto es una extensión de contrato, no se reemplaza el acuerdo que tenía ya Jalen Hurts como novato, así que en total se suma también ese último año que tenía todavía en su acuerdo de novato y queda un contrato total de 6 años y $259 millones, que es un muy buen acuerdo para Filadelfia. Al momento de firmar de esos 255 millones nuevos que recibe Jalen Hurts, 110 millones son garantizados al momento de la firma. Siempre hago aquí el hincapié de, es una diferencia muy grande entre dinero total garantizado contra dinero garantizado al momento de firmar. Y en este caso son 110 millones garantizados al momento de firmar. En total son 179 millones garantizados, ¿no? De esos 110 millones garantizados, en 2024 se convierten en 126 millones, en 2025 se convierten en 157 millones y para 2026 entra la última parte del contrato garantizado, que son esos 179.3 millones que se reportó originalmente, ¿no? De ahí viene ese número, pero insisto, ese garantizado se activa hasta el 2026. Realmente es un acuerdo para Filadelfia y para el quarterback de 4 años y $157.3 millones. Con los últimos 2 años sujetos realmente a decisión del equipo, con un respectiva penalización en caso de que no quisieran seguir con el acuerdo y con un valor de $51 millones en cada una de las últimas 2 campañas de este acuerdo, que sería 2027 y 2028. Es un contrato estructurado muy bien por la agencia de Jalen Hurts, que por cierto es representado 100% por mujeres, tanto en representante como en agente, marketing, comunicación y demás, ¿no? Que es un contrato que desde el 2024 y desde el 2025 se está garantizando el dinero de 2026, así que es un sólido y muy bien fundamentado contrato de 4 temporadas para Jalen Hurts en Filadelfia. De alguna manera Filadelfia cede, por ponerlo así, porque en negociaciones se tiene siempre que ceder una parte y también ceder la otra parte. En este caso, Filadelfia cede con Jalen Hurts y lo convierte en el quarterback mejor pagado de toda la NFL, bueno, en el jugador mejor pagado en la historia de incluso de la NFL, aunque sea por unos días, porque después Lamar Jackson lo superó, hablando del promedio anual de dinero nuevo, que son esos 51 millones que entran en el contrato de 255 por 5 temporadas. Así que en ese sentido, Filadelfia le dice a Jalen Hurts: convierta en el jugador mejor pagado en promedio anual en la historia de la NFL. Mientras que Hurts cede con el dinero garantizado al momento de firmar solamente 110 millones de 255 que tiene ese contrato, y además cede al recibir poco efectivo en las primeras temporadas del contrato. Hurts apenas ganará 24 millones este año, que es derivado de un bono por firmar de 23 millones y su salario, que es de $1,010,000, ¿no? Por poner un ejemplo, Lamar Jackson, que tenía un poco más de valor o un poco más de ventaja en las negociaciones, la etiqueta de jugador franquicia, pedir un cambio y demás, le saca a los Ravens $80 millones en el primer año. 72 de bono, 8 de salario. En este caso Hurts, insisto, 23 de bono, solamente 1 de salario. Así que en ese sentido Jalen Hurts dice: ok, no recibo tanto efectivo de inicio, pero conviérteme en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL en promedio anual, insisto, aunque sea solamente unos días, ¿no? Y en general va sumando poco efectivo Jalen Hurts. En el año 2 recibirá apenas 64 millones. Y en el año 3 apenas recibirá 106 millones de ese dinero nuevo, ¿no? Los golpes fuertes vienen a partir de 2026, 27 y 28.
Los equipos pueden ofrecer, en ese sentido uno se preguntaría por qué Jalen Hurts cedería eso. Los equipos, cuando estamos hablando de un jugador que no fue primera ronda, o sea que ha tenido un flujo efectivo bajo, que no viene de tener el mejor contrato de novato, los equipos suelen aprovechar mucho esa parte. Ofrecen cantidades que no son tan altas en flujo efectivo, disfrazadas de bono por firmar, y los jugadores, por ejemplo en el caso de Hurts, que llevaba jugando en la NFL 3 años y que apenas había cobrado unos 4.5 millones de dólares, le va a parecer un buen número recibir 23 de golpe, ¿no? Entonces en ese sentido existe por eso el decir el equipo me aprovecho un poco, de alguna forma me aprovecho de que no has recibido tanto efectivo en tu carrera en la NFL y que te puede caer muy bien 23 millones. Utilizando otra vez el caso de Lamar Jackson, que recibe 80 en este primer año. El tipo fue primera ronda, es un contrato muy diferente en 4 años. Y aparte tomó la opción de quinto año, que también estamos hablando ya de los 20 y tantos millones de dólares que ganó la temporada anterior. Así que es un tipo que no requiere, entre comillas, porque no sea al 100%, que no requiere del dinero, que no requiere el efectivo a la de ya, de alguna forma, ¿no? Entonces en ese sentido, por eso Filadelfia se puede aprovechar, entre comillas, de Jalen Hurts. Los impactos que tiene Hurts en el tope salarial son muy buenos, por lo menos de aquí al 2026, ¿no? Este año apenas 6.1 millones, el siguiente 13.5 millones, en 2025 21.7 millones y en 2026 31.7 millones en impacto en tope salarial. Filadelfia le agregó 4 años, que realmente son años fantasma, que solamente ayudan para repartir un poco el impacto y seguir teniendo un quarterback que cobre poco en tope salarial y poder seguir compitiendo como lo han estado haciendo en las últimas campañas ya con Jalen Hurts como su quarterback. Pasamos a la pregunta de ¿Jalen Hurts merece este contrato? ¿Hace bien Filadelfia en darle ya el dinero a un quarterback que viene de iniciar 2 campañas para ellos? La reciente campaña de candidato de MVP, que se quedó a un par de jugadas de ganar el Super Bowl y el Super Bowl MVP. En mi opinión, sí. Siempre voy a estar a favor de que el jugador pueda cobrar cuando pueda. Y como siempre le he dicho, es el precio de tener un quarterback. Y con Jalen Hurts estoy convencido de que el tipo mejoró lo suficiente la temporada anterior, que tiene todavía cierto margen de mejora, y que el nivel que mostró en 2022 fue muy, pero muy bueno. Uno de los 2 o 3 mejores quarterbacks en la NFL tan solo la temporada anterior, ¿no? El Super Bowl 57 que hizo fue magistral. Yo siempre lo he dicho, tengo la fortuna de poder decir, vi una actuación individual en persona, en vivo, en Phoenix, en el estadio del Super Bowl 57, magistral, de lo mejor que se ha visto en la historia de los Super Bowls, con el Super Bowl que hizo Jalen Hurts en contra de los Kansas City Chiefs, tanto corriendo, pero también pasando el ovoide. Estaba leyendo, según Pro Football Focus, es la calificación más alta pasando el ovoide que ellos han calificado en un Super Bowl. Entonces te dice bastante de lo que estuvo haciendo, ¿no? Temporada de MVP, encaja muy bien en el sistema de juego. Es el quarterback moderno, el quarterback nuevo que pasa. También corre muy bien el ovoide. En 2021 demostró su habilidad corredora, mientras que en 2022 mejora lo suficiente pasando el ovoide. E insisto, no es perfecto para nada. En ese sentido hay muchos quarterbacks mejores que Jalen Hurts lanzando el ovoide, pero existe cierto margen de mejora. Y aparte mejoró lo suficiente para poder decir, lanza el balón bastante bien y lo corre de forma magistral, de forma casi perfecta. Entonces en ese sentido se puede equilibrar muy bien el tipo de habilidad que tiene Jalen Hurts, ¿no? Está hecho él para esa ofensiva, lo que hacen en cuarta oportunidad, lo que hacen en línea de gol. Mucho mérito para Jalen Hurts en esas jugadas que la NFL literalmente quiere cambiar el reglamento para poder anular el que no puedan frenar a Jalen Hurts. El tema de las lesiones es un tema que tienen que seguir de cerca en Filadelfia. En 2021, porque es un corredor, ¿no? En 2021 se pierde un partido con un esguince de tobillo. En 2022 se pierde 2 partidos por una lesión en el hombro derecho. Entonces tienen que seguir muy de cerca en ese sentido el tema de lesiones y ver la forma de seguirlo protegiendo, que no cambie el estilo, pero sí seguirlo protegiendo. Le preguntan a Nick Sirianni, ahora que el tipo cobra mucho más y que es un compromiso mucho más grande también de Filadelfia en el tema contractual con él, si iba a cambiar un poco el estilo de juego, de ofensiva, si lo iba a proteger. Y el tipo, Nick Sirianni, dijo, porque le pagaríamos más para hacer menos, dando a entender que no, que Jalen Hurts va a seguir corriendo el ovoide, tal vez se va a estar protegiendo un poco más, deslizándose, saliéndose del campo, con capturas tirándose antes de que llegue el defensivo en lugar de intentar romper el tacleo, extender la jugada y demás. Pero Nick Sirianni lo dijo, ¿por qué le pagaríamos más?
para que el tipo haga menos. Así que en ese sentido, solamente hay que ver eso. Se podían jugar en Filadelfia el no extenderlo. Le quedaba solamente un año más de contrato a Jalen Hurts. Se podían jugar el verlo un año más para convencerme y ahora sí dar ese paso, ¿no? Corrían dos riesgos. Entras en el tema de etiqueta de jugador franquicia que te hubiera salido en unos 40-45 millones de dólares totalmente garantizados la próxima campaña. Aquí le estás dando 110 millones garantizados al momento de firmar, o sea, la mitad, casi un poquito menos de la mitad. En esta extensión de lo que de todos modos le ibas a pagar por una etiqueta de jugador franquicia la próxima campaña en caso de que saliera bien el 2023 para Jalen Hurts, ¿no? Y aparte de que la relación con etiquetas se suele desgastar y suelen no terminar tan bien los equipos que las utilizan con jugadores, ¿no? Y además el riesgo de que otros quarterbacks firmen antes que tú. Y si de todos modos lo vas a extender este offseason o el siguiente, te va a salir mucho más caro porque viene ya extensiones de Joe Burrow, extensiones de Justin Herbert, venía la de Lamar Jackson, viene también seguramente la de Dak Prescott, probablemente la de Kirk Cousins, entonces puede salirte mucho más caro el esperarte, ¿no? Yo, si hubiera sido Filadelfia, me gusta el approach y también hubiera hecho eso mismo con Jalen Hurts. Estoy contentísimo con el quarterback, creo que incluso existe un margen de mejora, me encantó lo que vi la temporada anterior y seguramente en Filadelfia, al interior, viéndolo entrenar literalmente todo el año, están también muy convencidos del líder que es, de la dedicación, estudio y lo que también ha avanzado en el terreno de juego, ¿no? Se nota que no es tema solamente de una campaña, que no es tema de suerte, sino que es un éxito que se puede mantener para Jalen Hurts y ojalá que así sea porque es un quarterback divertidísimo de ver cada domingo en esa ofensiva de Nick Sirianni. La otra opinión en comentarios, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este nuevo acuerdo que firma Jalen Hurts con Filadelfia, teniendo ya aquí los números y también un poco de análisis alrededor de lo que fue la extensión de contrato para el quarterback? Tenemos todavía pendientes la de Lamar Jackson y también quiero hablar de la extensión de contrato tan particular que firmó Jordan Love con los Green Bay Packers. Te leo en comentarios, te leo en redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.